Práctica 5. Músculos y estructuras de las regiones anteriores distales del miembro superior en Velorcio. Lo primero que podemos observar es que, a diferencia de nuestros apartados en Velorcio, aquí no vamos a ver ese plano cutáneo más superficial, salvo algunos pequeños detalles, porque necesitaríamos que el Velorcio fuera el doble de grande para poder representarlo, como lo hemos visto en otros apartados. Entonces, el plano que vamos a ver aquí es el plano subcutáneo más superficial, aquel en el que podemos observar la fascia, las venas de superficie y los nervios más superficiales. Esta práctica se va a centrar en la región anterior del antebrazo, que nacería aquí a la altura del codo, a la flexura del codo, y su parte más distal continuaría aquí hasta el carpo. Vamos a ver también la región anterior del carpo, de la mano y de los dedos. Hay 3 estructuras que serán mencionadas un poco más hacia aproximar, pero nuestra práctica se centra en esto. Siguiendo el orden del guión, vamos a comenzar señalando el relieve de los músculos epitrocleares. Se llaman así porque se originan en un relieve del húmero llamado epitróclea, que veremos con más detalle en prácticas posteriores. De momento simplemente lo tenemos que saber identificar para saber que aquí se originarían estos músculos de los que vamos a hablar. El relieve de los músculos epitrocleares discurriría por aquí, lo podríamos ver hasta esta zona sombreada y continuaría hasta el carpo. Por medial, tomando de nuevo como referencia la epitróclea, lo podríamos ver conformando el borde más medial de esta región anterior hasta este relieve de aquí, que sería la representación del hueso pisiforme. Continuamos con el relieve de los músculos epicondilios, de nuevo otra estructura del codo que ya veremos, flexores. Se llaman epicondilios flexores, pero tenemos que tener en cuenta que son flexores únicamente de codo, no pasan por en anterior al carpo y por lo tanto no son flexores del carpo. Dentro de los músculos epitrocleares vamos a especificar el relieve del músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior. De nuevo nos venimos a la epitróclea y lo distinguimos como un relieve prácticamente ínfimo hasta insertarse en lo que ya hemos denominado el relieve del hueso pisiforme. Aunque lo veamos como un relieve tan finito, realmente es un músculo enorme, de mucha fuerza y muy potente. Lo podemos encontrar prácticamente hasta el olecrano. En este plano más superficial también vamos a distinguir la eminencia tenar o tenar, como le dice Víctor, aunque no tenga tilde, que sería desde esta estructura que vemos aquí representada en verde, que vamos a mencionar más adelante, hasta donde nace el primer dedo. Toda esa protuberancia carnosa lateral la denominaríamos eminencia tenar o tenar. Y por su parte, en medial a esta estructura verde que vemos aquí, tendríamos otra eminencia que sería la eminencia hipotenar. Hipotenar porque en una postura, como Víctor nos dijo, de un Cristo colgando, no tuvo mejor ejemplo, pues tendríamos la mano así y la eminencia hipotenar queda hipo por debajo de la tenar, de ahí su nombre. Me salto un concepto según el guión para mencionaros que esto que queda en medio es la aponeurosis palmar, que aunque este velorcio ya venía coloreado cuando yo lo compré, esto de aquí que vemos en medio, aunque no esté coloreado, también forma parte de la aponeurosis palmar. Incluso estos ligamentos, no sé si son transversos o intertraversos, no entran dentro de esta práctica, pero debemos de conocer que sí forman parte de esta estructura llamada aponeurosis palmar, que abarca toda la palma de la mano. Ahora sí os menciono el concepto que me había saltado, que es el nervio musculocutáneo. Para identificar en toda esta amalgama de cables al nervio musculocutáneo, vamos a tomar como referencia la flexura del codo. Y vemos que hay una apertura aquí en la fascia, que es por donde aparece el nervio musculocutáneo. Y todas las ramificaciones, todas estas ramitas que vamos a ver, también van a pertenecer y también las vamos a denominar músculo cutáneo. Y lo vamos a localizar hasta el carpo. Siguiendo como referencia esta apertura, podemos distinguir que los otros nervios que nos encontramos representados pues no pertenecen al músculo cutáneo y así no hay duda. Vamos a continuar con nervios superficiales, en este caso las ramas del nervio mediano para los dedos del borde externo. Importante este concepto que no es el borde externo de los dedos, sino los dedos del borde externo del cuerpo, que serían estos 3. Y también vamos a incluir
el borde lateral del cuarto dedo. Entonces, tomando como referencia el carpo, vamos a encontrar aquí de nuevo una apertura en la fascia, la parte más lateral, y este nervio que aparece aquí, todas estas ramificaciones que encontramos por aquí, que vienen al primer dedo, en el segundo lo vamos a ver en el siguiente plano más profundo, también lo podríamos ver discurriendo por aquí, lo veríamos discurriendo a ambos lados del tercer dedo y solo en el lado lateral del cuarto. El otro lado del cuarto lo va a inervar el siguiente concepto que vamos a ver, que son los ramos del nervio cubital para los dedos del borde interno. De nuevo venimos al carpo, encontramos una apertura en la fascia por la que vemos salir a estos ramos del nervio cubital para los dedos del borde interno, y todo esto de aquí inervaría ambos lados del quinto y solo el lado medial del cuarto. Que no os quite el sueño, pensad que si señala este de aquí no sabéis si pertenece a uno o a otro. Este de aquí no pertenece, este nervio, a ninguno de los otros dos, y de hecho cuando preguntaron por él en las prácticas, Víctor dijo que era la primera vez que se daba cuenta de que esto, que es una aponeurosis, estaba aquí representado. Así que se apunta aquí, se estará refiriendo a la aponeurosis. Y los nervios son los que vemos saliendo de estas aperturas, estas ramas para el borde externo hasta este borde del dedo, y las otras del cubital. Continuamos viendo el nervio cubital. Ahora nos vamos a tener que ir a un plano un poco más profundo. Al nervio cubital lo vamos a ver nacer del plexo braquial. Nace del plexo braquial y va a ser el más medial que nos encontramos. Este de aquí. Aquí lo perdemos en este plano de musculatura más superficial y lo volveríamos a encontrar aquí, donde ya se ramifica a la altura del hueso pisiforme. Si nos adentramos 2 planos por debajo, lo encontramos aquí, en el plano más profundo de esta región. Lo encontraríamos por aquí medial. Ahora vamos a hablar de una serie de músculos que están inervados por ese nervio. Vamos a empezar por el músculo cubital. Vamos a aprovechar este plano. El cubital anterior que ya mencionábamos, o flexor cubital del carpo, que como os digo, aquí en el velorcio pues, pareciera que se origina aquí, pero que es un músculo epitróclear que viene en la epitróclea, que todo esto también lo cubre el músculo cubital anterior hasta su inserción en el pisiforme, y que si no lo percibimos del todo aquí es por eso, porque se ve más en posterior, pero que nacería aquí. Continuamos con el músculo flexor profundo de los dedos, que vendría a estar, esta sería una capa más profunda, aquí. Nos encontraríamos al flexor profundo de los dedos, que no se origina en la epitróclea y no pertenece a los músculos epitrócleares. Este músculo puede ser un poquito complejo de comprender, ya que nos encontramos aquí bastante estructuras, sobre todo en mi velorcio, porque los colores no aclaran mucho. El flexor profundo de los dedos es solo un músculo, pero este músculo está inervado por 2 nervios. Por el nervio mediano, que va a inervar al flexor en los dedos segundo y tercero, y el nervio cubital se va a encargar de inervar a los dedos cuarto y quinto. Pero si nos lo señalan por aquí y no tenemos claro, no podemos identificar si es del segundo, del tercero o de cuál nos estamos refiriendo, pues simplemente lo llamaríamos músculo flexor profundo de los dedos. Otra cosa que puede ser un poquito confusa es que estas estructuras que vemos aquí también pertenecen al flexor profundo de los dedos, que en el cadáver dice Víctor que ni se nos ocurre abrirlo porque nos vamos a encontrar un montón de cuestiones que nos van a resultar confusas. Entonces, a todo eso de ahí lo vamos a llamar flexor profundo de los dedos, que lo vemos hasta aquí, y a partir de aquí vamos a hablar más adelante de él y de sus tendones. Aquí esta estructura que vemos es otra, que por no perder el orden del guión y no saltarme ningún concepto, vamos a hablar más adelante de ella. Ahora vamos a pasar a hablar de arterias, concretamente de la arteria cubital. La arteria cubital nacería aquí donde termina esta arteria, de la que hablaremos más adelante, en el plano más profundo donde vemos los huesos, la vamos a ver nacer aquí, y tenemos que fijarnos en un pequeño detalle que, a ver, aquí, es que aquí con esto no se veía bien. Aquí termina la arteria cubital, por eso vemos como que a esta altura, después de ramificarse aquí,
esta arteria a esta altura se vuelve a ramificar y esto ya sería otra estructura. Así que tenemos que saber que aquí en este plano perdemos a la arteria cubital porque va a volver a aparecer en este plano de aquí de musculatura intermedia. Y la veríamos continuando hasta el carpo donde se va a ramificar. El siguiente concepto que vamos a ver es el nervio mediano, que también va a nacer de el plexo braquial y desde donde nace más o menos a la altura de la axila, va a discurrir, es más lateral al, al nervio cubital, lo vemos discurrir prácticamente por medio, entrelazarse aquí con esta arteria y lo vemos aquí en este plano que está por encima del más profundo de los que vemos en esta región. También lo podemos volver a ver aquí hasta su ramificación en la zona palmar. Continuamos con otra vez los músculos epitrocleares. Esta vez los vamos a ver como tal y no el relieve. Serían estos músculos más en la zona más superficial de la musculatura y serían todos aquellos que, como hemos dicho, se originan aquí en la epitróclea. Puede ser un poco confuso, como ya digo, sobre todo en este velorcio, distinguir exactamente cuál es cuál, pero en el documento se ve bastante bien. Continuarían, esto que vemos aquí no sería, estos tendones sí pertenecen y continuaría hasta aquí. Vamos a empezar hablando, siguiendo el guión, del músculo pronador redondo que tiene dos fascículos. Uno lo vemos en este plano más superficial, sería este que está aquí, que está justo debajo de las inserciones aponeuróticas del bíceps. Lo vemos por aquí hasta su inserción. Y ahora, si levantamos en dos planos de profundidad, donde veíamos discurrir al nervio mediano, nos encontramos el otro fascículo del pronador redondo, que sería el fascículo coronoideo, porque este de aquí no se inserta en la epitróclea como los demás, sino que se inserta en otra apófisis que veremos más adelante, en el cúbito, que se llama coronoides. Volvemos otra vez al plano de la musculatura superficial y vamos a hablar del músculo flexor radial del carpo, palmar mayor o palmar corto. Es el mayor porque si lo comparamos con este es bastante más grueso, este sería el menor, es bastante más grueso pero es corto porque, bueno, pues termina antes que el largo. De aquí, como ya decíamos, sería el palmar menor o palmar largo, menor porque es más pequeño que el otro y largo porque su inserción es más distal. El siguiente concepto que vamos a ver quizás es uno de los más confusos de esta práctica, que es el músculo flexor superficial de los dedos. Y además aquí también los colores nos ayudan mucho. Este músculo que vemos aquí, justo medial al pronador redondo, pertenece al músculo flexor superficial de los dedos. Pero este que vemos aquí, un poco más profundo, también pertenece al músculo flexor superficial de los dedos. Este con forma de pluma penniforme. Entonces lo estaríamos viendo aquí debajo del palmar mayor, aquí y aquí, aunque no esté coloreado, todo esto de aquí, hasta la arteria, también estaríamos viendo parte de ese flexor superficial de los dedos. Que de la parte de los tendones aquí en la mano hablaremos más adelante. Pero de momento pues tenéis claro eso, que puede resultar un poco confuso, pero todo esto y todo eso y esto es flexor superficial de los dedos. Ahora vamos con el flexor profundo, esta vez de los dedos segundo y tercero, que están inervados por el mediano. Y lo mismo os digo, si os señalan por aquí y no lo sabéis identificar, pues simplemente lo llamáis músculo flexor profundo de los dedos. Y ya si lo veis claro, pues podéis decir específicamente del segundo y del tercero. Este músculo, como vemos, llegaría hasta aquí, ¿vale? Esto que estamos viendo ya desde aquí ya pertenecería al flexor superficial, por eso vemos este corte. Y luego lo veríamos volver a aparecer por aquí, que ya lo mencionaremos como digo. El flexor largo del pulgar sería este que vemos aquí representado junto al flexor profundo, en esa misma capa de musculatura intermedia. Y si levantamos por aquí, lo podemos ver cómo continúa su tendón hasta la inserción en la falange distal del primer dedo o dedo pulgar. El siguiente músculo que tenemos está en la capa más profunda de esta región, aquí donde ya vemos los huesos cúbito y radio, y sería el pronador cuadrado. Pasamos a arterias
Ahora vamos a ver la arteria humeral, de la que hablaremos con más detalle ya al final de la práctica. Esta arteria humeral la vamos a ver discurriendo por aquí desde el brazo, entrelazándose con el nervio mediano, y la podemos ver hasta, perdona, bueno, no se ve muy bien, pero hasta aquí sería la arteria humeral, que ya se dividiría en esta arteria radial, que se ha quedado aquí pegada a la aponeurosis del bíceps, esta arteria radial, y por aquí la cubital, como hemos mencionado, hasta aquí, que ya la vamos a ver en ese plano más intermedio de la musculatura. La arteria radial, como decíamos, pues nace aquí, donde termina la arteria humeral. No la vemos porque este trocito se ha quedado pegado a un plano más superficial, pero continuaría por aquí. Aquí la perdemos de vista porque pasa a un plano más superficial, a este plano de la musculatura más superficial, y la podemos ver hasta su ramificación en la zona del carpo. Ahora vamos a pasar a los músculos de la eminencia tenar inervados por el nervio mediano, que ya hemos mencionado y ubicado, que como decíamos lo vamos a ver por aquí, y entonces va a inervar a músculos que se encuentran en esta eminencia. El primero del que vamos a hablar es el que vemos aquí superficial, más lateral, que como es el más lateral, pues sería el separador corto del primer dedo o del pulgar. El siguiente músculo que vamos a ver, también inervado por el mediano, sería el flexor corto del pulgar, fascículo superficial. Y ahora, en un plano más profundo, vamos a ver aquí también el más lateral del plano profundo al oponente del primero o del pulgar. Al nervio cubital, que lo hemos identificado antes, que se ramificaría por aquí, va a ser el encargado de inervar otros músculos de esta eminencia tenar, que sería, si levantamos aquí lo podemos ver mejor, el músculo aproximador del primero o del pulgar. Tiene dos fascículos, pero de ello hablarán mejor en el tutelado. Para esta práctica solo tenemos que saber qué es el aproximador del pulgar o del primero. Ahora vamos con la eminencia hipotenar, y el primero que vamos a mencionar sería el más lateral que vemos, que sería en este caso el separador del meñique. Este que vemos un poco pasando la articulación más propiamente por anterior sería el músculo flexor del quinto o flexor del meñique, y este que vemos un poquito más lateral sería el oponente del meñique. En la región más superficial de la que hablábamos al principio nos hemos dejado una estructura por mencionar, por no romper el orden de la práctica, pero el músculo palmar cutáneo se llama cutáneo precisamente porque donde lo vamos a encontrar es en este plano, y sería todo esto que vemos aquí, em, haciendo la masa carnosa de la eminencia hipotenar. Como ya hemos dicho, estas son las eminencias y por lo tanto las excluimos de lo que denominamos en anatomía palma de la mano. La palma de la mano abarcaría todo esto, donde veíamos antes la aponeurosis, y ahora vamos a hablar de estos músculos de la palma de la mano. Ahora sí, vamos a hablar de los tendones del músculo flexor superficial de los dedos o tendones perforados. Vamos a colocar los planos en orden. Como hemos dicho, este es el músculo flexor superficial y vamos a continuar viendo sus tendones hasta su inserción, y si vemos antes de insertarse, los tendones se ven perforados por los otros tendones que hemos mencionado antes, que son los del músculo flexor profundo de los dedos, que ahora aquí no hacemos distinción de cuál de los dedos, pero bueno, se podría decir, se lo preguntan. Podemos ver aquí cómo el músculo que cortábamos aquí, el flexor profundo, lo cortábamos aquí para representar al superficial, vuelve a salir por aquí, perforando los tendones del superficial. También en este plano, un poco más superficial, podemos ver a los músculos lumbricales, que son 4 y que se van a insertar siempre, los podemos reconocer porque siempre se insertan en los lados laterales, en las bases de la falange, en lateral de los 4 últimos dedos. Si venimos, nos adentramos un plano más profundo, podemos observar
es el más profundo, a los interóseos, los más profundos porque están entre los huesos propiamente dicho. Podemos distinguir que son 7, 4 dorsales y 3 palmares, que el primer dedo tiene un dorsal externo, el tercer dedo no tiene palmar, solo tiene un dorsal interno y uno externo, y el cuarto tiene un dorsal interno. Entonces el resto serían los palmares, los que rellenan los huecos que han dejado libre estos dorsales. El quinto tendría un externo, no tendría interno porque ya aquí no hay hueso para que sea interóseo. Y lo mismo, el segundo tendría un interno, el tercero no tendría. Eh, Pasamos ahora, me voy a volver a saltar un concepto, el de la arteria humeral, que vamos a hablar ahora más adelante, y estando aquí voy a mencionar este arco que sería el arco palmar profundo, que procede de la arteria radial que ya veíamos aquí representada. Entonces, el que encontramos más profundo sería el arco palmar profundo de la arteria radial. Y ahora, en un plano más superficial, nos encontramos otro arco que sería el arco palmar superficial que procede de la arteria cubital. Un detalle que esta arteria de aquí no es contenido de la práctica. Si os parece que esto es una continuación de, de la arteria que veíamos desaparecer por aquí, esta parte de aquí pertenece a otra arteria que no es contenido de la práctica. Y ahora sí voy a hablar de la arteria humeral porque enlaza con otro concepto de la práctica que puede ser quizás de los más difíciles de entender, pero que tomando un par de referencias resulta sencillo. La arteria humeral de la que hablábamos antes, que se va a dividir a esta altura en arteria radial y, y arteria cubital, como ya decíamos, en este punto donde vemos que hay una división, porque la arteria cubital la vamos a pasar a ver más superficialmente. Este punto de aquí ya no lo llamaríamos arteria cubital. Este punto de aquí ya pertenece a la interósea, pero no es la arteria interósea que es contenido de esta práctica. La arteria interósea vendría desde aquí. Vemos aquí que hay otra ramificación, pues justo aquí donde se produce esta división identificamos a la interósea. Lo que pasa es que, aunque en esta práctica solo tenemos que saber una interósea hay más de una. Entonces, aquí se divide la cubital y esta parte de aquí se llama tronco de las interóseas, porque todavía es común a todas las interóseas. Entonces, esta zona de aquí, este pequeño apartado, tomamos como referencia esta primera división, luego la división de la arteria cubital, tronco de las interóseas, y ahora en esta otra división ya todo esto lo conocemos como arteria interósea. Este puede ser quizá uno de los puntos más difíciles de la práctica junto con el tema de los flexores. Y ya nos quedaría solo hablar de la zona de pulso que la tendríamos aquí. Y esto sería todo en el velorcio.